Roy Campos en la mesa 801, mi querido Roy Campos. Buenas tardes, René Casado, muy buenas tardes. Querido don Pepe Fonseca, buenas tardes. Una Joaquín, muy provocación, buenas don Pepe. tardes. Mira, Una provocación, don Pepe. bueno, mira, creo que estamos demasiado emocionados con las investigaciones del presidente Peña, con lo de la politización de la escasez de agua, el síndrome de Juan Escutia por el desencuentro con Estados Unidos y por... Es parte de la partitura electoral que diseñó el presidente. Todo es parte de la partitura electoral, como lo fue la elección de consejeros de Morena. Una elección que fue ensayo general para probar si la estructura ya empezó a funcionar y, sobre todo, Joaquín, para desbrozar el camino de adversarios dentro de Morena para quien quiera que sea el candidato a la presidencia de la República. Pero, Joaquín, yo veo un optimismo, ¿cómo te diría? Una soberbia prematura entre las gentes de Morena. Porque yo, en el Jurásico de mi juventud, yo viví la soberbia de los priistas, pero los priistas tenían una estructura con la cual se sustentaban, y los morenistas lo único que tienen es al presidente López Obrador, la figura del presidente. Sin él, todos estarían recogidos por los camiones de limpia. El Roy. Nuevamente, como otras veces, la genialidad de don Pepe Fonseca, que en 60 segundos habló de la elección, del pleito con Estados Unidos, de la elección presidencial, del problema del agua, del ataque a Peña Nieto y de la elección de este domingo de Morena. Todo en 60 segundos lo trató rapidito. Muy bien, ¿no? Sí, no, si fuera todos los debates, por ejemplo, serían extraordinarios. Es un genio. O sea, ¿de cuál tema? Pepe? Mira, podemos hablar. Lo de Estados Unidos. López Obrador, muy inteligentemente, habla a dos segmentos. O sea, a un segmento es: me envuelvo la bandera, soy nacionalista, México no se vende, etcétera, somos independientes, y vean, le mandé una carta a Biden. Y al otro segmento le dice, pero no, sería un error salirnos del TLC, porque todos ganamos y a todos nos conviene. El segmento no le está dando algo, o sea, le está dando a los dos algo, da un pasito para atrás, un pasito para adelante, no se define, a los dos los tiene contentos, un tema donde hasta lee pedacitos y dice, ¿quieren que se las lea? Suena como aquel, ¿quieren que se los cuente? Como decía Broso, ¿no? Cuando salía. Luego, de la elección de este domingo, pues vimos una elección llena de violencia, robo. A ver, ¿conocen alguna interna de un partido político que no sea así? O sea, podemos recordar, fíjate, cuando López Obrador era presidente del PRD, era el árbitro de la contienda, organizó una elección abierta para elegir al próximo dirigente. Los candidatos eran Jesús Ortega y Amalia García. Fue tal el cochinero que se anuló esa elección, se anuló. Y tuvo que entrar un interino, Pablo Gómez, porque no se pudo poner de acuerdo, no pudieron contar bien los votos. Él sabe lo que es. 2008, el PRD vuelve a hacer una elección con Encinas contra Ortega. Primero sale que gana Encinas, se anula y meses después el tribunal le da el triunfo a Ortega. Hubo esa vez urnas quemadas, hubo golpes, recuerdo Oaxaca, Tamaulipas. Sabe lo que es. Ahora entendemos por qué López Obrador dice, va a ser por encuesta. ¿Tú te imaginas la elección de este domingo para seleccionar al candidato presidencial de Morena? No solo hubiera habido golpes, hubiera habido muertos. Entonces López Obrador dice, quita de broncas, él fijó el método y dice que sea encuestas. Así sale más o menos como yo quisiera. Así es, y lo que está manejando el equipo electoral de Marcelo Ebrard es que él fue el primero que declinó a favor de López Obrador. Y yo preguntaría, René, ¿nos querrán decir que tiene que haber una correspondencia, una reciprocidad de parte de López Obrador ahora en este proceso? ¿Sobre qué, Joaquín? Perdón, que no te escuché bien con lo de Ebrard, disculpa. No, de Ebrard no, habló de su equipo electoral, que ha dicho ya 2 veces que Marcelo Ebrard fue el primero, sí, que cedió a favor de López Obrador en la encuesta de 2011. Y que pues ahora no sé si están mandando el mensaje de que tiene que haber reciprocidad.
porque también Marcelo, bueno, su equipo, el equipo de Ebrard, que por cierto la senadora Malu Mitchell ya nunca me quiso contestar, yo creo que le dijeron, ya sabes que ya párale, había exigido piso parejo. A ver, René. Sí, bueno, si alguien ya tiene experiencia en que ese piso no ha sido parejo, es precisamente Marcelo Ebrard, Joaquín. En esto lo que se está configurando es que, por un lado, en las llamadas corcholatas hay uno que no fue destapado y parece ser que ya está a punto de cruzar su Rubicón. Y por lo que respecta a Marcelo Ebrard, cada día cae más en cuenta que pues él no va en caballo de Hacienda ni mucho menos, y al parecer ni siquiera como plan B, sino que tendría que estar esperando algo inusitado en un tercer plano. Esto está de manifiesto y se vio aún en las pasadas elecciones, de acuerdo a lo que opinó acerca de cómo estaban llevándose a cabo las mismas en las elecciones internas. Volvió a hacer énfasis Marcelo Ebrard que había que hacerle caso al presidente. Bien, cuando todos sabemos que sí, estos corcholatazos pueden ser diferentes, pero no va a ser diferente el privilegio y la necesidad que un presidente tiene de asegurarse lealtad y mínimos de seguridad en la construcción de su dinastía, de la prolongación de la misma y por ende de la prolongación de condiciones de poder para su proyecto y para él mismo. Él será Don Pepe. Sí. Gran elector, Joaquín, y como ha mencionado Héctor Aguilar Camín, el dedo demoscópico. Sería una ingenuidad, y yo creo que lo comenté la semana pasada aquí en tu espacio de Fórmula. Comenté que solo el que fuera tan optimista como aquel niño que buscaba el caballo porque le regalaron una caja llena de estiércol y corría por toda la casa buscando el caballo, un perverso que le regaló una caja llena de estiércol. Solo quien sea tan ingenuo puede pensar que este proceso no lo tiene férreamente controlado el presidente, por lo mismo que decían ahorita ustedes, porque ya conoce la tela de la olla de tamales que es morena. Hay de dulce de chile y de manteca y la cabra tira al monte, entonces no suelta el control y no lo va a soltar porque además, como escribiste hoy, Joaquín, tiene que asegurar su legado, el cual, con todo respeto, pues yo todavía lo veo difuso, pero él tiene en su cabecita qué legado va a dejar y no va a soportar que nadie se atraviese, nadie. Las corcholatas él las escogió, pero igual las puede desechar. Tiene 11 meses. Al final desechará. Porque solo puede haber un candidato, don Pepe. Es el dedazo histórico, Joaquín. Yo viví en mi juventud la soberbia, por eso insisto, la soberbia priista de estar en el poder. No, hombre, estos todavía dependen demasiado del presidente. Y el presidente no los va a dejar que hagan su juego porque son capaces de hacer pomada todo el trabajo que ha hecho el presidente en 4 años y tratar de construir su partido. Roy. A ver, ya entramos a la parte electoral. Tiene razón, Pepe. A ver, sobre lo de Peña Nieto, son varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué ahí en la mañanera? O sea, ¿por qué ahí se presenta el caso y no en la fiscalía, que es una fiscalía independiente donde supuestamente están las órdenes? ¿Por qué? Roy, no, primero, querido Roy, la fiscalía informó el lunes de la existencia de estas 3 carpetas de investigación. El presidente lo retomó hoy, ¿sí? Ayer y hoy, y lo que dijo el presidente es que, a ver, leyó el comunicado. La fiscalía lo anunció ayer y el presidente leyó el comunicado, pero dijo no es venganza. No, y además, cuando la primera vez
le habían presentado, parecería en una pregunta sembrada, le habían preguntado, él ha dicho, sí, que mañana venga Pablo Gómez y diga algo, ¿no? Y dijo Pablo Gómez, lo dejó terminar, y luego dice, oigan, pero por favor no hagamos un juicio mediático. A ver, no hagamos un juicio mediático en dónde en esta tribuna se está diciendo. Y no hagamos un juicio mediático, pues está haciendo en ese momento, generando un juicio mediático. O sea, pero ¿por qué ahí? ¿Sí? Luego, ¿por qué ahora? A ver, el domingo, además de la elección, ese domingo, además de la elección de Morena, ese día terminaron 44 meses de gobierno del presidente de los 70 que va a gobernar. O sea, en 26 ya no es presidente, en 26 meses, ¿no? Y no nomás en 26 meses, tal vez dentro de 12, 13 meses haya candidato presidencial. Eso no lo va a ver. Sí, entonces estamos hablando de que ya de alguna manera está en la recta final sí, quiere dejar heredero, sí, pero estamos en una parte ya de la última fase de López Obrador. Luego, ¿qué va a pasar? Yo creo que el tema de Peña Nieto, no sé hasta dónde llegue, pero va a estar surgiendo cada tanto tiempo, va a estar surgiendo cada vez que lo requiera. Cada vez que lo va a mencionar, lo va a decir, va a leer un comunicado y va a surgir. Es cierto, la acusación es algo que yo no sé, pero lo que tendría que pasar es que se aplique la justicia. Es decir, si hay culpables, a ver, son culpables. O sea, no hay para dónde hacerse y ojalá sean castigados no en la tribuna mañanera, sino en la justicia. Ojalá ahí sean castigados. Pero si son inocentes, que haya totalmente, a ver, a él no le encontramos nada. Y ya, pero así se tiene que hacer. Pero sí que no me digan, después de presentar el caso en la mañanera, no hagamos juicios mediáticos. O si no quieres que haya juicios mediáticos, no lo presentes el caso ahí. Déjaselo a que la fiscalía haga su trabajo, pero no lo lleves ahí. Sí, a ver, estoy convencido. Desde el momento que el presidente lo presenta en la mañanera, que es una conferencia de prensa que se transmite y que la ven cientos de miles de personas, pues está haciendo un juicio mediático, lo está haciendo a través de un medio, Roy. Así es. No, de todos los medios, de todos los medios. Sí. Exacto. Sí. No, te estoy diciendo, de todos los medios. René. Sí, a esas preguntas de ¿por qué ahora sí? ¿Por qué en la mañanera? ¿Por qué declarar de que su fuerte no es la venganza y de que si él no ha procedido es porque no fue vinculante la consulta y porque los medios no publicitaron la misma? Si hay presuntas culpabilidades, como menciona Roy, pues que se aplique la ley. En todo caso, en consultas, el pueblo o los medios no tienen por qué decidir. Esto es para las autoridades competentes. Por lo demás, eso de que la venganza no es su fuerte, pues está de más. No se trata de un asunto de venganza. En todo caso, como menciono, si hay evidencias, que se cumpla la ley, ni más ni menos. Lo demás, la fraseología, son palabras hechas que no contribuyen nada a ello. Lo que esto levanta, Joaquín, pues son sospechas, dudas, conjeturas, especulaciones que en nada ayudan, porque muchos se cuestionan por qué avisar, aún no violentando el debido proceso. Un anuncio de este tipo no se da sin la anuencia del presidente, máxime siendo un presidente tan poderoso y como actúa, obra y manifiesta sus prácticas políticas el presidente. Es la partitura para aplastar a la oposición. Porque si él no está en la boleta, Joaquín, si él no está en la boleta y su partido todavía depende de él, necesita hacer pomada a la oposición y para eso tiene 1000 instrumentos. Lo mismo son fiscales, que lo mismo es la de Sanzores, que lo mismo es la Fiscalía de Ciudad de México para ir condenando y sentenciando panistas, porque la mañana, entendamos, tiene que aplastar a la oposición y la ley no importa. La ley es lo de menos. Cuando estás allí en la mañanera, allí se juzga y se sentencia. Y cuando ya dice
es culpable, se acabó. No importa si llega, y no le importa si llega o no a tribunales, eso es lo de menos. Allí está el tribunal en el que se sentencia y se condena. Tiene que aplastar a la oposición, entendámoslo. Esa es su Pero también, finalidad. don Pepe, la oposición se aplasta sola. A eso iba yo también. Sí, y ¿sabes qué, Joaquín? Y también nosotros le echamos la mano, ¿eh? Oye, es que... Bueno, pero no hay que ayudarles mucho, don Pepe. No, pues no se dejan ayudar. Oye, Joaquín, A a ver. ver, una forma de aplastar a la oposición, una forma es desaparecerla. O sea, y una forma de desaparecerla es llenar totalmente los espacios de conversación. Y esta semana, querramos o no, a ver, estar hablando de la elección de Morena, no estamos hablando de la elección de miembros de otro partido. Se diga. Porque no ha habido tampoco. Exacto, porque no ha habido, pero entonces nos hacen en forma adelantada. Igual que estamos hablando de la selección de candidatos del Estado de México, de Morena, los otros partidos llevan algo sabemos, no, estamos hablando de los de Morena permanentemente, no de los otros partidos. Y el otro, estar hablando de acciones de gobierno. La semana pasada se arma un decreto para solucionar el problema del agua, se crece al 1%, llegan los médicos cubanos, acciones de gobierno. O sea, era que se hable del gobierno del presidente y del partido del presidente. Y entonces, a la oposición ni siquiera hay que desaparecerla, ignórenla. Esto ya solo hay uno, como antes era el PRI, solo hay alguien Sí. a quien ver, a nosotros. Y Muy esa bien. es una forma de apoyarlo. Pero mira, Roy, nada más ve el nivel de la oposición. Ante la ley Nale en Veracruz promovida por el gobernador Cuitlagua García, ya sabes por órdenes de quién, contestan los diputados del PAN, aunque se haga la jarocha no pasa. Puta, ¿sabes qué? Pues no podemos hablar así. Voy a un corte y regreso con las conclusiones. Bueno, yo quisiera concluir, si de veras, como dice Pepe, lo que el presidente está haciendo es el diseño de la campaña, cómo la tenía prácticamente el script rumbo a la renovación y la elección del 24, si de veras está haciendo y la presencia del tema Peña Nieto en este momento es parte del script, lo está haciendo muy bien. O sea, lo está haciendo muy bien porque sí era su carta más fuerte, porque fue electo en el 2018 por el hartazgo, por la impunidad y soberbia de los gobiernos anteriores, ¿no? Nunca le había pegado a Peña Nieto más que en las últimas semanas. Antes era Calderón y Fox, que tenían mucha más popularidad que Peña Nieto, y a Peña Nieto no lo tocaba. Si era su carta fuerte, pues hizo bien en no quemarla del principio de gobierno, sino la está quemando en la última etapa del gobierno. ¿Para qué la usaba antes? Si de veras esto fue un diseño y la está usando previo a la elección del Estado de México, donde algo podría servir para inhibir votantes o inhibir alianzas, pues quiere decir que lo pensó bien y lo está haciendo correctamente para sus propósitos. Bien. Gracias, Roy. René. Mencionaba Roy que por qué estamos hablando de Morena, justo por todo lo que hemos estado diciendo. Este preocupante e incivilizado espectáculo de fin de semana mencionado por propios militantes, fundadores del partido, pues hablan de una gran preocupación que no solamente debe ser para ellos. Morena es el partido dominante, oficial, de Estado, poderosísimo. Es una fuerte maquinaria, una confederación de múltiples intereses y de muchos hasta cacicazgos estructurados y vinculados ante un poderoso presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Gobierna 73 millones de personas, Joaquín, hace deliberado y uso abierto de recursos del Estado en sus acciones y en sus maniobras, e igual preocupante podría ser la pregunta en torno a si los usos y los costumbres de Morena y el estilo personal de gobernar pudieran ser, como muchos se preguntan, un riesgo, o como otros dicen, no es una pregunta, sino son la gran respuesta a los grandes problemas nacionales. Bien. El hecho es que lo he significado este fin de semana, Joaquín, como decía don Pepe, puede ser un ensayo general, un preludio de lo que está por venir, pero sin duda alguna
como tú mencionas, tiempos gloriosos de la cuarta T. En estos tiempos gloriosos, por sus usos y sus costumbres, lo que hay es una provocación de altos grados de incertidumbre hacia el futuro, Bien. Joaquín. Gracias, René, don Pepe. Al contrario, gracias a ti. Saludos. Mira, Joaquín, y creo que tienes toda la razón, porque cuando hablas de la oposición, los escuchas, los ves sus pleitos, y la verdad, lo único que se me ocurre al hablar de ellos es que lo que natura non da, Barcelona no presta. O sea, Venga. es la oposición que tenemos, pero eso nos debe preocupar. ¿Cuál va a ser el legado del presidente López Obrador? Si va a ser una elección en la que no va a tener oposición, va a llegar otro gobierno sin siquiera tener una oposición simbólica. ¿Nos está ofreciendo acaso un gobierno de partido único? Conste, Joaquín, es pregunta, nada más. Sí. Y tengo dos frases que creo que son sencillas. La primera define lo que tenemos de mediático y propaganda. Es de George Carlin. Dice: el gobierno no miente, solo practica la desinformación. La otra, pues recordemos que lo democrático es la alternancia. Sin alternancia, la democracia se vuelve imposible. Y hay una frase de Tom Blair que ya en este espacio lo hemos dicho algunas veces. Los políticos, como los pañales, deben ser cambiados con frecuencia y por la misma razón. Venga. Gracias, don Pepe. Joaquín. Gracias, Roy. Buenas Gracias, tardes. René. Muy buenas tardes. Bueno,